¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo al Señor por tener este privilegio y oro para que sea de bendición para cada uno de los que se conectan al canal. Estamos estudiando la lección número 8 de este segundo trimestre del año 2024, lección que lleva como título Luz desde el Santuario, y nos permitimos hoy estudiar la segunda sección, En el lugar santísimo, es el título. Vamos a mirar a la luz de las ceremonias que se realizaban en el santuario terrenal, a la luz de la economía hebrea que tenía que ver con todas aquellas ceremonias que se realizaban para el perdón de los pecados. ¿Qué está haciendo ahora Cristo Jesús en el lugar santísimo? ¿Qué está haciendo el Salvador allí en el lugar santísimo que tiene que ver con tu salvación y mi salvación? Recuerda que también ayer dejamos una pregunta pendiente: ¿por qué había que purificar el santuario? Entonces hoy, en una forma sencilla, rápida, el tiempo que tenemos para esto quizás no nos da para explicarlo a cabalidad. Vamos a mirar a la luz de la economía hebrea que está haciendo Jesús en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. ¿Qué fue lo que empezó a hacer Jesús desde el 22 de octubre de 1844, como la Biblia así lo afirma? Si hay alguna pregunta, alguna duda, como siempre, deja allí algún comentario. Al leerlo, trataré de contestar las preguntas que ustedes me realicen a medida de mis posibilidades también. Los sacerdotes tenían una cantidad de ceremonias que debían realizarse diariamente. El ministerio de los sacerdotes diario tenía que ver con el sacrificio que los pecadores que se arrepentían traían al santuario, el cordero que debía ser sacrificado. Habían diferentes ceremonias descritas allí en el libro de Levítico, presentadas o afirmadas en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio y en todo el Antiguo Testamento. Cada una de estas ceremonias, tal como dijimos ayer, prefiguraban lo que Cristo Jesús haría en favor del ser humano, haría en favor de la humanidad. Vamos a mirar un poco cómo era el proceso de perdón de pecados en el Antiguo Testamento, cómo era que las ceremonias que se realizaban allí en el santuario terrenal prefiguraban lo que Cristo estaba haciendo. Y vamos entonces a afirmar algo que dijimos la semana pasada, que para los adventistas del séptimo día, porque así lo dice la palabra de Dios, la salvación no terminó en la cruz. Para el adventista, para la Biblia, la salvación comenzó en la cruz. La teología de algunas otras denominaciones afirman que en la cruz se selló todo, pero vamos a mirar a la luz de lo que ocurría en el santuario terrenal que no era así. Y llegaremos entonces a lo que se presenta allí en el capítulo número 16 del libro de Levítico, conocido como el Día de Expiación, o conocido en la literatura judía como el Día del Yom Kippur. Este día entonces cesaban todas las actividades, según leemos. Había ayuno generalizado, la gente examinaba su corazón, y mientras el sacerdote estaba dentro del lugar santísimo intercediendo por el pueblo debía buscar a Dios con humildad, debía confesar sus pecados, y aquel que no lo hiciera, aquel que no se apartara del pecado, entonces sería cortado del pueblo. Vamos a mirar entonces un poco qué ocurría. Recuerda que el Señor había establecido las ofrendas. Si alguien pecaba, y habían diferentes tipos de pecado: el pecado del rey, el pecado colectivo, el pecado por ignorancia, pero también estaba el pecado a sabienda.
Cada uno de estos pecados debía traerse un sacrificio al santuario para pedir entonces para pedir el perdón. El pecador penitente llevaba aquel cordero al santuario, colocaba sus manos sobre aquel animal inocente que era sacrificado en lugar de él. La paga del pecado era muerte. Y entonces aquel hombre decía algo así como esto, el pecador decía algo así como esto: yo he pecado, he hecho esto, merezco morir, pero este cordero ocupará mi lugar, este cordero morirá en mi lugar. Y entonces, una vez que el cordero era sacrificado, el penitente quedaba perdonado. Pero no terminaba allí el proceso, no terminaba allí todo. Mira que la Biblia dice que ese cordero que era sacrificado, que era colocado en el altar, entonces, de acuerdo a los pecados o de acuerdo al calibre del pecado, el sacerdote debía comer la carne, entendiendo que se transfería el pecado del pecador al cordero y del cordero al sacerdote, y parte de aquella sangre que se recogía era esparcida en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, transfiriendo de esta manera también el pecado al santuario. Así que mira el proceso en cortas palabras. El tiempo que tenemos, como dije, no nos alcanza para poder explicar todo esto. Si alguien tiene alguna pregunta, deja allí el comentario. Con gusto intentaré responderle a medida de mi capacidad también del conocimiento. Entonces mira lo que ocurría. El pecador traía el cordero él colocaba sus manos sobre el cordero, transfería su culpa al cordero, el cordero era sacrificado, era muerto, se transfería entonces el pecado al sacerdote y se transfería al santuario. Todos estos sacrificios estaban contaminando el santuario, Una vez al año, entonces el sumo sacerdote podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. No podía hacerlo otro día, no podía hacerlo cualquier día, solamente el día de expiación, solamente el día del Yom Kippur. Y dice la palabra de Dios que ese día se iniciaba con sacrificios hechos para beneficio del sacerdote por sus propios pecados. Y entonces se escogían 2 machos cabríos, se echaban suertes, uno por Dios, otro por Azazel o por el enemigo, y el macho cabrío, que la suerte le caía por Dios, era sacrificado. Y el sumo sacerdote entraba con aquella sangre al lugar santísimo para purificar el santuario, es decir, para limpiar los pecados que habían sido transferidos allí. Por eso ese día todos los judíos, todos los israelitas debían estar en una actitud de sumisión, en una actitud de reflexión, en una actitud de entrega, de examen propio, buscar a Dios con humildad, confesar sus pecados, porque si alguno entonces había sido perdonado en el momento del sacrificio del cordero, pero había permanecido en el pecado, no se había apartado de él, no tenía ese día un día de confesión, era cortado del pueblo, el sacrificio no servía para él, se perdía. Y cuando terminaba aquella ceremonia, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y ahora colocaba sus manos sobre el macho cabrío que había quedado vivo, el que había quedado la suerte por Azazel, y allí transfería entonces los pecados del santuario a ese macho cabrío que era llevado al desierto, que era trasladado a un lugar muy aparte para que muriera en aquel lugar. Ahora mira que todas estas ceremonias, como hemos dicho, prefiguraban las
las actividades de Cristo Jesús. Prefiguraban todo el sistema de salvación de Cristo Jesús. ¿Por qué había necesidad de purificar el santuario? Porque cuando tú y yo pedimos perdón, somos perdonados, pero nuestro pecado es transferido al santuario celestial. Se contamina. Y entonces Cristo entró al lugar santísimo. Esa fue la obra que empezó a hacer el 22 de octubre de 1844. Entró al lugar santísimo para purificar el santuario. Por eso la orden, por eso la recomendación, por eso la necesidad de que tú y yo, al igual que los israelitas de antaño, entendamos el tiempo que estamos viviendo. No tenemos tiempo para estar en cosas que no sean las cosas del Señor. Tenemos que confesar el pecado, tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que buscar a Dios con humildad, tenemos que confesar todo para que cuando nuestro nombre, como lo vamos a ver más adelante en esta misma sección, sea estudiado, no seamos cortados del pueblo. Porque aquellos que han confesado su pecado, pero no se han apartado de él, entonces el día de expiación será para ellos una obra de juicio terrible. Serán cortados. Qué cosa tan extraordinaria. Qué bendición es saber que ahora mismo Jesús está allí en esa hora de juicio, limpiando mis pecados. Cuando termine esta hora de juicio, todos los pecados serán transferidos a Satanás. Y como el macho cabrío por Azazel será llevado al desierto, en ese milenio que estará solo para luego morir por toda la eternidad. Necesitamos hoy entonces colocarnos en las manos del Señor. Necesitamos hoy decirle a Jesús que nos ayude para ser victorioso. Querido Padre, gracias por tu obra de intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Señor, por lo que haces, porque ya es el fin del proceso salvífico. Pronto saldrás de allí para venirnos a buscar, para que acabes con el pecado, para que acabes con todo el dolor, para que acabes con todo lo que ahora perturba a tus hijos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos. Una feliz noche. Nos vemos mañana. Dios mediante.